¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es DTV, primera edición. Estamos comenzando enseguida con mi compañera Verónica Benaim, enseguida con el señor Martín Di Natale, en función de lo que va a pasar la próxima semana. Ayer lo estuve escuchando a Mario Raúl Negri, titular del Interbloque, planteando que efectivamente van a estar participando de la reunión que se va a concretar acá en el Congreso la semana que viene, el lunes o martes. No tenía todavía esa precisión el radical cordobés, Mario Raúl Negri. Tiene que ver con lo ya acordado allá por el viernes a la noche de la semana pasada entre el presidente de la Cámara y Gerardo Morales, cuando se acordó, porque era contacto estrecho, Sergio Massa, que la reunión que iba a estar prevista para este lunes se postergara una semana más. Básicamente para seguir discutiendo todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, las características, y ayer otra vez la oposición planteó que quería números más precisos. Así que bueno, es lo que hay. Después otra definición de Negri interesante que dijo: el gran desafío que tenemos en Juntos por el Cambio, y que no es menor, es transformar esto que hoy es un archipiélago. Hablaba de los 10 subbloques que integran Juntos por el Cambio y de las diferencias públicas sobre un montón de cuestiones. Se estaba tratando de sanar lo que había pasado con Gerardo Morales, que había indicado que tenía que hacerse cargo la oposición del acuerdo con el fondo firmado en la gestión de Mauricio Macri. Salió a respaldarlo, la única que yo vi en términos públicos, Margarita Stolbizer. Después, para sanar diferencias, hubo una reunión de Gerardo Morales con Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, este es el marco, así que hay mucho para hablar. Empiezo saludándola a ella primero, Verónica Benaim. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, Di Natale. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bueno, Vero, decime títulos para esta tarde, por favor, a ver. Bueno, vamos a ir con un poquito de actualidad, Pato, porque ustedes saben que esta semana arranca una agenda importante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que tomó y va a estar participando de una investigación respecto a lo sucedido en aquella reunión en el Banco Provincia de Buenos Aires con algunos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, algunos agentes de la AFI en ese momento y también algunos empresarios que estuvieron participando, donde, bueno, el motivo era de alguna forma indagar en lo que es causas judiciales a gremialistas en ese momento. Y bueno, justamente la Comisión Bicameral de Inteligencia, al detectar que hay agentes, o hubo agentes de la AFI, agentes de inteligencia en esa reunión, se toma, digamos, la potestad de poder avanzar en estos encuentros. Hoy había una reunión pautada para las 17 horas de una subcomisión que se armó dentro de la bicameral, pero que finalmente quedó postergada porque los empresarios citados no podían venir a este encuentro, por lo que se postergó para la semana que viene, pero vamos a estar hablando porque tenemos la agenda y la data de lo que va a ocurrir. Muy bien, muchísimas gracias, Vero. En ese marco, digamos, vamos a ver si lo vamos a confirmar hoy, pero lo que estuve viendo es que el bloque que a nivel de diputados nacionales integra Expert, con su Avanza Libertad, había planteado que su representación en la provincia de Buenos Aires no va a acompañar, es lo que tengo hasta acá, en la legislatura de la provincia, una posibilidad de pedido de juicio político al procurador. Así que bueno, será otra de las cuestiones, pero era uno de los datos del día de ayer. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Pato Méndez, ¿cómo andás? Muy bien, Martín. Bueno, mucha información en esta edición de DTV relacionado con este tema, Pato, de la investigación por esta suerte de Gestapo que se denuncia a través de este video del ex ministro de Vidal, ministro de Trabajo Villegas. La Fiscalía pidió intervenir e investigar los llamados telefónicos de Vidal con sus ministros durante la gobernación que ocupó en la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los temas también de títulos en este momento. Tema salud.
Bueno, el anuncio de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que define que no va a haber más aislamientos para aquellas personas que tienen 2 vacunas y son asintomáticos. Es decir, todo el periodo de aislamientos que se pedían de 5 a 7 días, a partir de hoy quedan totalmente descartados si sos asintomático y si tenés las 2 vacunas. Es decir, si estuviste con un contagiado de COVID o alguien que te enteraste que después tuvo COVID, pero vos no tenés ningún síntoma y a su vez tenés 2 vacunas, no hace falta hacer ningún tipo de aislamiento. Bueno, tenemos un gráfico para dentro de un ratito, Martín, con todo eso. Experiencia personal, había mucha gente durante el fin de semana y había algo que antes se había caracterizado por el orden, estoy hablando del conurbano, donde como las citas eran vía mail, la verdad que prácticamente no tenías que hacer cola. Ahora, como hay vacunación libre, la verdad que había como algún problema en materia de largas colas en días con temperaturas altísimas. Claro. Esto lo vi el día lunes, lo vi el fin de semana. Había un resquicio que era, si vas tarde, se vacuna hasta las 6 de la tarde, hasta las 18. Si vas tarde, la verdad que había decrecido la cantidad de gente y aquellos que estaban por la primera, la segunda o la tercera dosis, me parece que era un poco más fácil. Y algo así me estuvo también contando Fernando Fraquelli, que le encontró algún hueco también después de las 16. Así que, bueno, sí, era un camino. La tercera dosis en algunos centros de la provincia de Buenos Aires, también a título personal, yo en el caso de la tercera dosis pude darme sin ningún tipo de inconvenientes. En la zona de Almirante Brown hay algunos centros urbanos que están dando en forma libre, sin turno. Sí. Y no hace falta sacar turno y no hay, en horas tempranas no hay demasiadas colas. Efectivamente. Sí, sí, sí. La Así gente que, bueno, está también, por ahí es los momentos, quizás, ¿no? Llegando la primer quincena de enero, bueno, quizás la gente se apura para irse de vacaciones. Y lo que apareció también mucho, que parecía que había quedado como en el pasado, otra vez había varios puestos sanitarios con mucha Sputnik segunda dosis para vacunar, Claro, mucha. Ha aparecido Pfizer también, ha aparecido AstraZeneca, que eran más conocidas, pero otra vez vi que había mucha segunda dosis de la Sputnik, que fue la que, bueno, le tocó a mucha gente al comienzo de esta etapa de vacunación. Una pregunta, porque ayer también dijo Negri con mucha claridad que ellos quieren un acuerdo y que hay que evitar el escenario del default, ¿no? Ahora, mi pregunta es, y está escuchando atentamente Benaim, mi pregunta es, está bien, ¿se puede encapsular el tema del acuerdo con el fondo? Porque dicen que es como clave, están pensando en el 2023, públicamente lo dijo Mario Raúl Negri, que repito, tenemos que transformar este archipiélago en una isla, pero por ahora esa isla no está. Hablando de una unidad muy trabajosa en Juntos por el Cambio. Ahora, mi pregunta es, está bien, vos podés dividir y decir esto es el acuerdo con el fondo, pero me parece que si vos por otro lado tenés la posibilidad de juicio político al procurador, si vos tenés esta situación complicada para Vidal y vos tenés una marcha, que no es una marcha oficial, pero hay gente que es cercana al Frente de Todos, planteando la renuncia de la Corte para el 1 de febrero, no sé si estas cuestiones no pueden ser alguna complicación agregada al tema de la búsqueda de un acuerdo por parte del gobierno con la oposición por el tema del acuerdo con el fondo. ¿Se entiende a dónde voy, Di Natale? ¿Usted qué totalmente. Yo da la impresión de, a ver, Vero, si coincidís vos después en este breve análisis, el cual nos invita el Pato, pero me parece que da la impresión de que hay una línea general y coincidente en Juntos por el Cambio de no ponerle ningún palo en la rueda al gobierno en el tema Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está. Porque no quieren correr con el costo político, obviamente, de que la Argentina caiga en un default al estilo 2001. Esto sería muy grave para la economía argentina. Sí. Ahora, el resto de los temas, claro, están muy divididos. Hay muchas internas que se cruzan ahí de por medio.
lo podemos ir desarrollando aquí a lo largo de DTV, pero me da la impresión... ¿Vos crees que se puede encapsular? ¿Está bien? En el caso del Fondo Monetario, está bien, totalmente. No sé, Vero, qué dice. A ver, Benaim. No, yo creo exactamente lo mismo. No te me rías porque me empiezo a reír. No, pero porque te veía sentir y no te escuchaba, por eso, Benaim. Es el tema de la comunicación virtual, dale. Es complicado, me cuesta un montón, chicos, esto, pero bueno, yo creo exactamente lo mismo y además porque obviamente Juntos por el Cambio, si bien no se termina de hacer responsable del todo, sabe que tiene una deuda que tomó un gobierno que quiere además volver a promover durante el 2023. Entonces, sí, de cara a las próximas elecciones, Juntos por el Cambio también están viendo esta situación porque saben que el arreglo va a atravesar, y lo venimos diciendo siempre, a los próximos gobiernos, sea peronista, sea kirchnerista, sea del PRO, sea que sea, ¿no? Entonces, obviamente en ese punto coinciden. Hay una tensión y obviamente una dureza porque obviamente es la oposición y tiene que marcar un discurso opositor y tiene que mostrar parte de la oposición un lado duro, parte de la oposición tiene que mostrar un lado blando, por eso esto de las palomas, los halcones, quienes dialogan y quienes no. Y bueno, obviamente se cruza como siempre lo judicial en lo político y en lo económico porque bueno, se viene de un gobierno y de una cierta revancha de lo que ha sido el gobierno de Mauricio Macri con las causas judiciales iniciadas sobre todo y específicamente a la expresidenta y a los funcionarios satélites de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, ahí estamos. Esta es la cuestión donde lo que también uno ayer observaba, porque también lo vi a Hernán Lombardi ayer un rato, en una cuestión que es como muy sensible y que tiene que ver con que todo lo dice el propio Martín Guzmán, la verdad. El acuerdo con el fondo es, según Guzmán y según todos, es lo menos malo. Pero no es nada que te resuelva rápido ninguno de los grandes líos económicos que tiene el gobierno y que tiene el país, ¿no? Porque uno ve lo que está pasando con la inflación, ve lo que pasa si no hay acuerdo con el fondo, no hay financiación para el sector privado y que es mucho más complicado. Pero también está otra cuestión muy sensible que la gente que en el gobierno mira con más cuidado el acuerdo con el fondo, te dice cuidado, porque si vos tenés que reducir el déficit fiscal porque te lo pide el fondo, a lo mejor tenés menos margen para el consumo y tenés menos plata para darle dólares a los importadores que necesitan importar maquinaria para que este crecimiento de la economía del 10% siga adelante y no se detenga, ¿no? Es una cuestión muy, muy complicada. Exactamente. Muy complicada. Sí, es muy complicada. ¿Cómo, Vero? Perdón. No, que va a implicar medidas que me parece que ese es el problema de toda esta cuestión, ¿no? Medidas que no van a ser favorables o medidas que no van a ser del contento de la población. Un acuerdo con el fondo va a traer consecuencias y me parece que ahí está el gran punto donde el oficialismo no solo quiere quedar pegado, sino que busca todo el arco del el Parlamento Nacional para, bueno, justamente avanzar en una situación incómoda para todos los sectores, ¿no? Para los que contrajeron la deuda, para los que se tienen que hacer cargo y para toda la sociedad en sí, digamos. Sí. De todas maneras, Pato, me parece que más allá de la oposición en el debate o la estrategia que está tomando el gobierno en el acuerdo con el FMI, más que la oposición, hoy me parece que habría que estar mirando a las puertas adentro en el oficialismo, por dos puntos. Uno, ¿qué pasó después de esa reunión con los gobernadores y Alberto Fernández en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada, donde hubo cuestionamientos, dudas, inquietudes de gobernadores como Capitanich, como Perotti, como Kicillof mismo, que le pidieron un cambio de estrategia frente al pedido de ajuste de los Estados Unidos? ¿Qué pasó entre medio de eso
estuvo el comunicado de un sector del kirchnerismo duro, comandado por Alicia Castro, Sí. el propio Amado Boudou. El Grupo Soberanos. Exactamente, donde le hace un cuestionamiento muy fuerte al gobierno por este acuerdo con ajuste supuestamente que quiere entablar el gobierno nacional. Y el tercer punto sería el viaje de Santiago Cafiero, el canciller, a los Estados Unidos el 18 de enero para encontrarse con su par norteamericano Milken, en donde supuestamente, más allá de la charla en lo que tiene que ver con el repaso de la agenda bilateral, va a pedirle, por supuesto, por el FMI, los acuerdos y sobre todo el peso propio que tienen los Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario, ¿no? Sí. Lo que pasa, y ya vamos con Verónica, y un tema muy sensible, porque se dio el primer caso de eutanasia en Colombia hace muy pocos días, así que estamos con Vero en ese punto. Lo que pasa que, hablando de lo que vos decís, Martín, hay una cuestión histórica que es la siguiente. El kirchnerismo, cuando digo kirchnerismo, digo el gobierno de Néstor Kirchner, los dos de Cristina, y ahora esto que está transitando Alberto Fernández. La verdad que han tratado, primero porque la economía le había hecho un guiño, han tratado siempre de evitar políticas recesivas y han tratado de cuidar lo que es su base electoral. Pero si vos ves la historia de cualquier presidenta en la Argentina, le ha tocado a todos, incluso si vos mirás lo que le pasaba a Kirchner, gobernador, que había asumido en un momento donde la economía era muy, muy complicada, donde él tuvo que anunciar que bajaba el sueldo de los trabajadores públicos y dijo, por ahora es lo que tengo y cuando esto cambie yo voy a mejorar los salarios. Vos estás hablando del 2001. Del 2001, me parece que antes, me parece cuando era gobernador, cuando asume, que él asume en algún gobierno de Alfonsín, 87. Sí, claro. Y no había, me parece que el kirchnerismo hoy eso de decir, che, y a lo mejor es comprensible, de decir, che, hay que hacer algún ajuste. Bueno, lo dijo Fernández, no hay margen para el ajuste, porque dicen, con esto perdemos nuestra base electoral, que es comprensible. Claro, totalmente. Pero me parece que por eso el acuerdo con el fondo dentro del gobierno es trabajoso, ¿no? Claro. Ellos quieren un acuerdo donde no haya costos. Y me parece que ahí no te cierra con el fondo, me parece, ¿no? Exactamente, exacto. Es muy difícil establecer un acuerdo cuando el fondo, y sobre todo los Estados Unidos, le está pidiendo un déficit fiscal cero a partir del 23. Sí. Y el gobierno está diciendo, bueno, empatiemos este déficit cero para el 27, en el medio el kirchnerismo duro que dice no al ajuste, en el medio de todo eso también el viaje de Alberto Fernández a China, tema no menor para los Estados Unidos, cuestión que también interfiere en la presión que está haciendo el gobierno de Biden en este directorio del FMI. Sí. Son muchas cuestiones que se van mezclando totalmente en este debate. Bueno, y enseguida viene Vero con un dato más de, antes del tema eutanasia, viene Vero con un dato más de la cuestión de inteligencia, pero algo que me parece que sería muy bueno discutirlo y no está lo suficientemente discutido. Ayer algo hablamos, vos no estabas, Martín, con el diputado Schiavoni, que serviría para aclarar. Porque ahora, bueno, parece que el fondo te pide ajuste, que también te dice en la propia oposición hay que ajustar, lo acepta a regañadientes el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, lo que no está debatido es por qué tomó esta magnitud de crédito y de deuda el gobierno de Macri y no hizo lo que a lo mejor le hubiese redundado en términos electorales, decir, mira, se terminó la financiación privada, no hay. Claro. Hago el ajuste en el 2018 y después veo cómo termina esto en el 2019 o pido menos. Esa es la verdad la cuestión, porque yo entiendo que ahora, bueno, tenés que pagar y tenés que ajustar, habrá que ver cómo. Pero la verdad que por qué en ese momento, que tal vez los sectores más ortodoxos de Cambiemos te pedían ese ajuste, ¿no? Sí, claro. Porque fue como una medida, te diría, después lo hablamos, viene Bursaile, pero casi populista, porque es o yo emito o yo pido la deuda y no hago el ajuste. Ahora después la deuda la tengo que pagar. Claro, totalmente. Bueno, a ver, una más, por favor, pendiente del tema, lo que pasa con la bicameral de inteligencia. Por favor, Benaim. Sí, no, agregarte a eso que estabas mencionando, Pato, que lo que queda también expuesto
es esta falta de política futura que tienen los gobiernos, ¿no? Tomar una deuda sin ni siquiera tener un esquema de cómo se va a compensar en los próximos años, habla de una gran irresponsabilidad, más allá de la desesperación y de todos los argumentos que se dan, ¿no? En un punto. Entonces, eso queda bastante expuesto en este caso. Y con respecto a la bicameral de inteligencia, te decía que esta semana arrancan las reuniones porque hubo varias citaciones. En el día de hoy había citado la bicameral, que inmediatamente después de conocerse este video que mencionaba Martín, formó una subcomisión con pocos integrantes de la bicameral. Recordemos que es una bicameral que está conformada por senadores, por legisladores del oficialismo y de la oposición, y formó una subcomisión con 3 legisladores que estuvieron trabajando, y en función de eso se decidió que en el día de hoy se iban a citar a 3 empresarios. Estos empresarios que estuvieron participando del encuentro solicitaron que se postergue la reunión porque, bueno, uno está aislado por tener COVID y otros 2 no estaban cerca de Buenos Aires. Esta reunión se va a postergar para la semana que viene, me decían desde la bicameral de inteligencia, y mañana va a continuar otra ronda de indagatoria, podríamos decir, citación, digamos, o declaraciones a otra tanda de empresarios que estuvo participando de este encuentro en el Banco Provincia de Buenos Aires. También el día jueves va a ser citado un ex policía retirado de la bonaerense, Hernán Casaza, que ha aparecido, digamos, como uno de los autores de uno de los audios que, relata lo que ha sucedido, digamos, en esos encuentros. Y la semana que viene, el día martes, va a estar el procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegrán, que también fue citado en este encuentro. Se espera, Pato, Martín, que se citen también a los políticos que están involucrados y obviamente a los agentes de la AFI que también estaban participando de este encuentro. La idea es indagar, me decían, específicamente en el accionar de estos agentes en esta reunión, saber qué es lo que estaban haciendo ese día, y con los empresarios las preguntas van a ser específicas respecto a si ellos sabían que estaban teniendo un encuentro con agentes de este organismo de inteligencia, con agentes de inteligencia. Así que, bueno, un poco esas son las novedades respecto a esta bicameral, que, como decía Martín, en el día de hoy hubo también una imputación que se hizo desde La Plata hacia María Eugenia Vidal por, su sospecha de haber tenido que ver respecto a todo lo que se está dando con esta Gestapo sindical, como le han puesto mediáticamente. Bueno, muchísimas gracias, Vero, pero lo más importante, a ver, ¿vos cómo estás, Benaim? Benaim. Te voy a dar un dato importante que me dijeron hoy que era importante mencionarlo. Si los empresarios no tienen ningún tipo de argumento o se niegan a participar de esta bicameral, la bicameral no tiene potestad de sancionar, solamente puede evaluar un informe y puede presentarlo a la justicia para que la justicia lo pueda utilizar en su investigación. Pero sí, la bicameral, o al menos los legisladores del oficialismo, han decidido que recomendarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que excluya a esos empresarios del registro de proveedores de la provincia. Así que ese sería, digamos, como la devolución. Una especie de... Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, lo importante, Benaim, ¿vos cómo estás? ¿Bien, más o menos, contacto estrecho, o no venís porque no nos bancás demasiado? ¿Cómo es eso, Benaim? A ver. Ay, ¿la crees? No, digo, estoy... Bueno, está, gracias. Bueno, dale, está bien. Bueno, Benaim, bueno, espera, venimos en un ratito con el tema de la eutanasia, pero ahora estamos con Martín Di Natale. Por favor, la placa y lo que está pasando con el tema meteorológico. Atención, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, 39 grados. Y las recomendaciones para evitar un golpe de calor: no te expongas al sol en horarios centrales del día. Esto es a partir de las 11 y hasta las 16, 17. Tratar de permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Nosotros no hicimos nada al respecto, todo al revés. Estas son las recomendaciones. Atención que hay corte de luz y apagón en gran parte de la ciudad, ¿eh? En muchos barrios porteños se están viviendo apagones. Algunos son intermitentes, otros desde hace varias horas. Bueno, mucho malestar, obviamente, de la gente. Con esta ola de calor se suman los cortes de luz. Claro, el sistema no aguanta. Ayer fue el día, la segunda marca histórica en materia de consumo de electricidad en la Argentina. Creo que había un caso similar que había sido en el año 2019 o 2020, pero ayer segunda marca histórica y todo indicaba que hoy se podía superar, sí, efectivamente. Claro. Bueno, muy bien. ¿Una placa más hay o no? ¿O vamos con eutanasia? Solo eso. Bueno, entonces recordamos, para evitar un golpe de calor, no te expongas al sol en horarios centrales del día, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y usar ropa ligera, holgada y de colores claros. El Ministerio de Salud y estas recomendaciones en un día donde, repito, está señalando Martín Di Natale un dato muy problemático, que hay cortes de energía eléctrica en muchos lugares de la capital y el conurbano. Vamos ahora sí con ella y lo que está... ¿Apertura nota antes? Bueno, vamos, presentación de la nota, por favor. Ahí estamos, el diputado Luis Di Giacomo, hombre de la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, decía como primera pregunta, hay mucha gente en el sur, no sé si es récord, pero hay mucha gente, pero ¿cómo están conviviendo ustedes con el tema COVID? Lo que me contaban en Mar del Plata, por ejemplo, era que la hotelería y la gastronomía no tenía tantos problemas con la gente, pero sí con el personal propio, porque había mucho personal contagiado. Entonces era como trabajoso tener las dotaciones necesarias. ¿Cómo está la cuestión en Río Negro? Inclusive es lo que nos está pasando en este momento con algunas delegaciones. La nuestra es una provincia dispersa en sus 200.000 kilómetros cuadrados. Hay prácticamente 39 municipios con separaciones que en algunos casos están a 1.000 kilómetros uno del otro, ¿no es cierto? Tenemos muchas delegaciones, por ejemplo, de la obra social. Estaba viendo también si bien ahora están atendiendo nada más que de emergencia o están atendiendo lo que está por fuera del asueto de verano, de enero, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ha habido que suspender la atención en muchas de estas oficinas justamente por el tema de los contagios y de los contactos. Así que esto se está verificando en muchas de nuestras agencias en cada una de las ciudades de la provincia. Efectivamente, la cuestión turística tiene una expansión importante, hay un lleno total prácticamente en lo que es las grutas y Playa Dorada, en la zona atlántica, el balneario El Cóndor de Viedma y también la zona de la comarca andina, ¿no es cierto?, entre el Bolsón y Bariloche, con mucha ocupación. También con muchos casos, como en todo el país, ¿no es cierto? Así que, bueno, se está tratando de convivir con eso, con el calor, por otra parte, con algunos de los incendios que, si bien están controlados después de mucho combatirlos y después de la lluvia que pudo ayudar también en algunas de las partes, ahora estamos también con una ola de calor intensa también aquí, ¿no es cierto? En este momento estamos ya en los 34 grados, estoy hablándole desde General Roca, en el centro de la provincia, y vamos rumbo a los 37, 38 para el día de hoy. Así que, bueno, esos son los márgenes de temperatura. Ayer yo volvía de provincia de Buenos Aires y a lo largo de la ruta, en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca o en Río Colorado, me marcaba 43 grados prácticamente en la ruta. O sea, que evidentemente estamos hablando de un calor muy intenso, ¿no? Muy bien, Martín. Diputado, ¿cómo le va Martín Natale? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Diputado, ¿cómo está viviendo más allá de este tema? Porque en la provincia, por los últimos números que se vieron del Ministerio de Salud, del Ministerio de Turismo, perdón, de la Nación,
hay un nivel de ocupación de camas y de hoteles en algunas zonas de Río Negro de más del 80%, el 90% en algunos casos. Digo, ¿cómo está afectando de alguna manera este tema de los contagios precisamente en esos lugares donde hay un alto porcentaje de ocupación de camas, de hoteles, digamos? Bueno, evidentemente la vacunación, lo importante de la vacunación en la Argentina creo que se está reflejando en esta realidad que estamos viviendo. Los casos son muchísimos. Uno puede verlo, digamos, a diferencia de las otras dos olas de COVID. En este caso, todo el mundo tiene, no alguno, tiene muchas personas de su núcleo de gente conocida con problemas de COVID o de aislamiento por contacto. Así que evidentemente el número es muy alto. Por suerte, digamos, y por suerte y por la vacunación se está dando esta situación en la cual los servicios dentro de todo están pudiendo funcionar porque no están atorados en la demanda de casos graves o casos medianamente graves. Así que creo que ese es el punto. Ayer hablaba por la noche con digamos, la gente de Bariloche, de la Intendencia de Bariloche, y me decían que estaban prácticamente, no decían un 100%, pero estaba virtualmente todo ocupado. Así que evidentemente la gente es mucha, eso es bueno, hay mucha circulación. Lo que tiene que tanto nuestras playas como la zona de montaña se prestan más a un turismo muy al aire libre, ¿no es cierto? Un turismo que circula, un turismo que anda caminando, que hace trekking, que sube las montañas, en fin, que de alguna manera no es por ahí lo que puede suceder en otras grandes ciudades con más cuestiones en el interior de los edificios y demás. Acá, en ese sentido, lo positivo es esta posibilidad del aire libre. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno ve lo que es la playa en todo el país, se da cuenta que la porción de terreno que ocupa cada uno es prácticamente mínima y está la gente muy pegadas unos a otros. Así que por eso digo que evidentemente la vacunación ha hecho que podamos pasar este verano con tal cantidad enorme de casos y con un cierto control en lo que hace a los casos graves, ¿no? Bueno, a ver, Verónica Benaim, pregunte, Benaim, por favor. Consulta. Sí, Pizarro, ¿cómo le va? Le quería consultar respecto a la implementación del pase sanitario, si se implementó con total normalidad, si se está utilizando o si hubo algún tipo de problema con algún sector por esta medida. No, los problemas que se presentan en general son individualidades, ¿no es cierto? Siempre, por supuesto, están aquellos que, a mi entender, con un criterio absolutamente egoísta y de falta de solidaridad y de respeto al prójimo, porque creo que, además, fíjate qué cosa, ¿no? Cuando hay algunos de estos que protestan y dicen que no quieren presentar o que es un ataque a su libertad, que se les pida determinada cuestiones, generalmente son gente instruida, con lo cual uno no puede decir que hay gente que ignora lo que está pasando y saben bien lo que significa, digamos, que alguien no vacunado de repente. Te doy un ejemplo concreto. Acá sucedía con una empresa privada importante, tenía un número de gente significativo para el número que eran antivacunas, que no se querían vacunar, y tenían un problema también con el resto del personal, porque el resto del personal decía, yo no me quiero arriesgar a verdaderamente. Yo creo que en esto tenemos que ir evolucionando hacia, una vez que ya están científicamente demostradas las cosas, ya lo estoy viendo en otros países que se está dando, hay que empezar con obligatoriedad, ya las vacunas han sido lo suficientemente ensayadas y mostrada su eficacia, así que creo yo que vamos a tener que empezar a aplicarlo desde el punto de vista legal, las restricciones a todos aquellos que en función de una decisión propia decidan no vacunarse porque están haciéndole un daño al resto. Vuelvo a repetir, no ha sido significativo, no hay problemas importantes, son manifestaciones de tipo individual en las que aparecen. Bueno, vamos al tema sensible. Estamos hablando con el diputado Luis Di Giacomo. A mí me interesa escucharlo porque la verdad, esto lo hablamos siempre con colegas. Cuando uno escucha a la gente de Juntos Somos Río Negro, por lo menos a los tres con los que uno habla acá, lo escucha a Di Giacomo, la escucha a la gobernadora Arabela Carreras cuando estuvo y a Beret Ilnek, tienen un rasgo en común que es siempre dicen cosas sensatas, ¿viste? No es que se ponen a decir está todo mal, no tienen una mirada muy parcial, tratan de tener una mirada más bien amplia y por eso es interesante. A ver, ustedes
¿Creen que el acuerdo con el fondo tiene que suscribirse sí o sí o hay que ver de qué se trata, diputado? ¿Cuál es su punto de vista o la posición del bloque y de Juntos Somos Río Negro? A ver, nuestra provincia, como la gran mayoría de las provincias, estamos en un momento de equilibrio, prácticamente de equilibrio fiscal, y en un momento en el cual nuestras cuentas están bastante equilibradas, estamos pudiendo, digamos, cumplir con nuestras obligaciones, tanto con los proveedores como con los empleados. Lo que estamos necesitando en función de activar, por un lado, la obra pública y por el otro lado, la posibilidad de las inversiones, es que efectivamente Argentina se meta dentro del mundo al cual pertenece, que es el mundo capitalista, que es el mundo, digamos, en el cual nos movemos en relación con prácticamente todos los países. Y fíjese que cuando hablo del mundo capitalista me queda claro que estoy hablando de Estados Unidos, pero también estoy hablando de Rusia, también estoy hablando de China, también estoy hablando de Europa. Es decir, hoy el mundo es capitalista. Nosotros, dentro de ese esquema, tenemos que tratar de empezar a mostrarnos con cierta seriedad y quedar incluidos dentro de estas posibilidades. Para Río Negro en particular, que tenemos en los inicios de la inversión de empresas extranjeras alrededor de la cuestión del hidrógeno verde, es muy importante poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de alguna manera significa un acuerdo con los sectores del capital que puedan empezar a llegar al país, ya no desde el punto de vista especulativo y financiero, sino en función de inversiones que realmente nos permitan desarrollarnos aún más, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la Argentina tiene que empezar a tomar, y en esto los políticos tenemos que empezar a tener líneas de acuerdo. Cuando usted hablaba, Beto, de la cuestión de la sensatez, yo creo que uno se puede equivocar. Lo que no puede ser es un insensato, lo que no puede ser es un fanático. Cuando tiene responsabilidades de gobierno, tiene que entender que no habla nada más que por su deseo y por su concepto ideológico personal, sino fundamentalmente por los intereses de los que representa. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que tenemos que estar dentro del esquema del mundo, que de alguna manera esto únicamente va a pasar a partir de que lleguemos a un acuerdo. Ahora, lamentablemente, las dos grandes conglomerados nacionales todavía no se ponen de acuerdo, inclusive el gobierno dentro de sus mismos estamentos internos. De ahí opiniones, pero bueno, esperemos llegar a un acuerdo, ¿no? De ahí, diputado, me parece, a ver si no me equivoco, de ahí el llamado que hizo la gobernadora Arabella Carreras en la reunión con el presidente de la Nación y el Guzmán y el resto de los gobernadores la semana pasada, en donde ella le pide al presidente, le pide al gobierno y al resto de los gobernadores que se termine de una vez por todas con la grieta. Este fue un llamado, me parece. Quizás usted, que la conoce más a la gobernadora, nos puede explicar un poco más, pero por ahí este fue un llamado a que no haya tanto pase de factura de el gobierno hacia el macrismo, de por qué se contrajo la deuda que se contrajo, y que haya también una suerte de puente con la oposición para que de una vez por todas sea también la misma oposición quien acompañe y apoye el proyecto que va a venir acá tarde o temprano de acuerdo con el FMI. ¿No es así? Mire, yo cuando la escuché, por supuesto, y nosotros conversamos esto con la gobernadora, con el senador Beretilnec, cuando lo escucho a Morales ayer también con sus declaraciones como gobernador, en líneas generales, los gobernadores, en función de sus responsabilidades, por supuesto, uno en política siempre trata de tensionar en función de llevar las cosas hacia donde cree que deben ir. Pero por supuesto que la moderación es el eje central de todas estas cosas. A mí me parece que aquellos que de alguna manera están imbuidos y ganan con la grieta son justamente aquellos que hoy no tienen responsabilidades de gobierno, ¿no es cierto? Aquellos que de alguna manera pueden decir lo que quieran porque total sus responsabilidades no pasan por tener que responderle a un ciudadano concreto, sino que a lo sumo le tienen que responder a sus seguidores de Twitter. Entonces, en función de eso, es que hacen cosas grandilocuentes, que son expresiones que no tienen que ver con la realidad, sino básicamente con contentar a ese núcleo duro de fundamentalistas y de fanáticos que cada uno tiene. Esto lo digo a ambos lados de la grieta, por el lado del kirchnerismo y por el lado del macrismo, ¿no es cierto? Verónica Benaim, su turno, por favor, a ver, pregunte. Sí, diputado, en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
¿qué cuestiones estarían en condiciones de avanzar y negociar y qué cuestiones dirían que no? De todo, conociendo el Fondo Monetario Internacional, conociendo las condiciones que generalmente le pone a los países. Miren, toda negociación, cuando en el momento que se está realizando hay tensión y hay tira y afloje, porque obviamente si uno de repente termina diciendo que sí a lo primero que le dice el otro, se acabó la negociación y generalmente gana uno solo. Acá hay que buscar una ganancia por doble lado, ¿no es cierto? La posibilidad, por un lado, del Fondo Monetario de que se le cumpla con lo que se le debe y con los compromisos que se tomen en función de ello, porque este es el otro tema del Fondo Monetario. Nosotros como gobierno, como Estado en la Argentina, tiene una continuidad institucional. En esta continuidad institucional no podemos decir, porque el que te pidió 4 años atrás no era yo no te la voy a devolver. Porque además de todo esto está demostrado y hay ya montones de análisis, vuelvo a repetir, que cualquier persona que trata de ser moderado en su pensamiento se da cuenta que la problemática viene desde hace ya muchos años en relación a estas cuestiones de no solo de la deuda, sino de no salir de la continua y cíclica crisis de la Argentina. Sabemos que las responsabilidades fueron de ambos sectores. Entonces es el momento de parar la mano respecto de la acusación al otro y empezar a ver cuáles serían los acuerdos mínimos, los puntos de acuerdos mínimos que harían que a partir de que el país tenga un acuerdo sustentable con el FMI, yo creo que la clave es la palabra de la sustentabilidad. No nos podemos comprometer a lo que no se puede cumplir porque obviamente eso se va a caer, no hay ninguna duda. Creo yo que hay que buscar de alguna manera ese término medio que tiene que ver con la sustentabilidad, con el crecimiento, pero también tiene que ver con que evidentemente va a haber que realizar una serie de ajustes a las cuales se le tiene miedo a la palabra o se dice que no se va a hacer un ajuste, y de hecho se está haciendo un ajuste. Macri hizo un ajuste fenomenal y Fernández también está haciendo un ajuste. Podrá decir y justificarlo en la pandemia en algún sentido. Es cierto. Podemos decir que la mayoría, digamos, a mí cuando desde la antipolítica nos tiran con esto de que de repente si la política eliminara los sueldos, sacaran... Esto es simbólico. Cuando uno va a los números de verdad, la gente que conoce de todo esto, sabe que fundamentalmente la cuestión previsional es uno de los ejes centrales que tienen que ver con el déficit fiscal. Este es un tema. Y el segundo tema tiene que ver después con lo que significan los enormes subsidios a las tarifas que se están dando para determinada parte del país. Bueno, sinceremos esta situación, busquemos los términos intermedios y empecemos a trabajar en función de ello, ¿no es cierto? Diputado, una consulta política, porque recordamos que Di Giacomo es médico psiquiatra, que fue ministro de gobierno de su provincia, no es economista, pero recién hablábamos con Martín de esta cuestión que le voy a preguntar. Porque lo que dice Juntos por el Cambio es que la deuda es hija del déficit. Como vos no tenés recursos para sanear ese déficit, te vas endeudando, ¿no? Y indican también que la deuda es consecuencia de políticas populistas, donde en lugar de que las tarifas tengan el valor que tienen, se las subsidia. Es parte del discurso que uno escuchaba. Ahora, recién hablábamos con Martín, ¿no? Más que nada, yo preguntaba, digo, cuando se toma la decisión de ir al Fondo Monetario y tomar esta deuda de 47.000 millones, eran un poco más, pero no se tomaron los últimos 8.000. Digo, ahí ¿no era un momento para que un gobierno como el de Juntos por el Cambio dijera, mirá, no vamos a tomar una medida populista, esto es lo que hay, aquí se terminó la plata y seguimos y evitamos el ciclo de endeudamiento? ¿O era insostenible en términos políticos y por eso se toma la deuda? ¿Se entiende a dónde voy? A ver, sí. Yo creo, primero lo que uno tiene que aclarar es que el populismo ya no es el populismo necesariamente de izquierda. No, claro. El populismo de izquierda y el populismo de derecha. Por supuesto, exactamente. Hay regímenes autoritarios que son profundamente populistas, que son antidemocráticos y no son justamente de izquierda. Entonces, a mí me parece que yo lo hablaría en otros términos. Si yo pongo por delante la posibilidad de la productividad, hablo de un productivismo, hablo de un desarrollismo, me pongo a pensar en la posibilidad de utilizar
las posibles inversiones y capitales, no desde el punto de vista financiero, sino a partir de inversiones que me sirvan para agregar valor a mis productos. Es decir, la Argentina, ¿cuál es la ventaja que tiene? La enorme cantidad de recursos que tiene. ¿Qué es lo que debería hacer con esos recursos? Ver hasta dónde puede agregarle valor para poder entonces sí tener una ganancia a partir de las exportaciones. Tenemos que asumir que tenemos por delante cuestiones que hay que resolver y hay que tomar el toro por las astas y buscar el consenso social, pero buscar el consenso social sin demagogia y pensar que nosotros tenemos que hacer minería en la Argentina, que nosotros tenemos que extraer nuestros recursos naturales con todo el cuidado del medio ambiente, pero hay que hacerlo. Cuando yo escucho esta ridiculez de los que se oponen a que en el mar argentino haya plataformas de exploración, cuando le hacemos caso a Greenpeace y todavía no caemos en lo que significa Greenpeace como un instrumento prácticamente del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Inglaterra, un instrumento de dominación de los sectores periféricos como nuestro país, y inocentemente caen en esto, te ponen a dos pibes dibujaditos con unas manchas de petróleo y te dicen el petróleo va a llegar a Mar del Plata. Es decir, si nosotros no asumimos como país la responsabilidad que significa poder extraer sus recursos, poder hacer minería, poder ver qué hacemos con el litio, qué hacemos con la energía, desarrollar de nuevo lo que había hecho, porque yo trato de rescatar lo bueno de cada gobierno. Una cosa muy importante que hizo el macrismo fue la energía eólica, sí, más allá de los negociados que hizo con la energía eólica. Esa es otra cosa. Pero la energía eólica, empezar a desarrollarla, este gobierno prácticamente paralizó todas estas cosas porque las hizo el macrismo. Esto es un absurdo. Y nosotros vamos a seguir que lo que hizo el otro, yo no lo hago nada más que porque lo hizo el otro, no vamos a salir más de esta situación. Entonces, si asumimos la responsabilidad que significa la búsqueda de consensos sociales para poder hacer minería, hay cuestiones que no son políticamente correctas, pero ¿sabe qué pasa? Yo respeto mucho a esa compañera militante cartonera que llegó a ser diputada y me parece que si llegó y la votaron, lo merece y es tan importante como cualquier otro diputado. En esto no hay que hacer ninguna diferenciación. Ahora, jurar por la patria cartonera, yo quiero una patria donde lo cartonero sea una cuestión absolutamente periférica. Yo quiero que las personas que están haciendo esto, que es poco más que un cirujeo organizado, puedan trabajar formalmente, puedan tener una casa como se tenía antes, puedan tener un trabajo firme, un trabajo en el cual puedan capacitarse y ganar dinero para educar a sus hijos. Ahora, si vamos a querer tener una patria cartonera, me parece que nos estamos equivocando. Martín, ahora, diputado, claro, vinculado con eso y teniendo en cuenta de dónde viene usted, de una provincia como Río Negro, donde tienen un historial muy importante en materia de recursos naturales y exploración y explotación de recursos naturales, ¿cómo están percibiendo justamente este debate que se está dando en la provincia de Buenos Aires y que excede, que es a nivel nacional? Hay un debate interno en el Ministerio de Medio Ambiente sobre la exploración y explotación en mar de yacimientos offshore, con posibilidades y con alto potencial económico. ¿Cómo lo ven esto en función de la experiencia de ustedes, digamos, no? Yo creo que es muy importante la búsqueda del consenso social. Creo que en ese sentido la responsabilidad de la dirigencia y la responsabilidad de los gobernantes es hacer las consultas correspondientes con quienes están profesional y científicamente formados en cada una de estas áreas y que se presente la documentación correspondiente a todas estas cosas. No podemos ideologizarla. Es decir, si nosotros la ideologizamos, si ponemos por encima un concepto, vamos a suponer, si yo tuviese un concepto por el cual considero que a la Tierra no hay que tocarla y tengo una visión contemplativa de la vida y creo yo que hay que respetar hasta el extremo de no generar ningún tipo de cambio en el medio ambiente. Si yo me quedo en ese lugar, de alguna manera tengo que ver de qué vivo, o por lo menos tengo que asumir que no vivo como un Amish, porque si después estas personas viven como un Amish y no tienen electricidad y no se contactan con nadie y no utilizan ningún mecanismo de la última tecnología, creo que por lo menos son coherentes. Ahora, los que andan con el celular en la mano diciéndome que no quieren que se hagan determinadas cosas para que funcione la tecnología, tenemos que hacer esas determinadas cosas, me parece que son por lo menos
absolutamente oportunista e incoherente con lo que piensa. Diputado, perdóneme, diputado, una sola cosa, digo, cuando habla de Amish, habla de la comunidad menonita del sur de la provincia, ¿no? No, en La Pampa hay una comunidad La Pampa menonita. también, tiene razón. Sí, tiene razón, La Pampa, ahí estamos. Sí. Tiene razón. Hay muchos tipos, acá también tenemos comunidades que tienen una integración mayor, digamos, al resto de la población. Pero los extremos de los Amish son aquellos que están en Estados Unidos, fundamentalmente, claro, donde viven una vida totalmente ajena al desarrollo de cualquier tecnología. Yo digo, lamentablemente quienes vienen con este cuento de Greenpeace y con todas estas cuestiones no son gente que saben y utilizan todas las tecnologías. Entonces es una visión oportunista de las cosas, ¿no es cierto? Creo yo que en este sentido hay que ser coherente, hay que respetar el ambiente, hay que ver de qué manera hoy podemos avanzar sobre los distintos tipos de exploración. Ahora, hay que diferenciar lo que es la fake news, lo que es el mensaje ideologizado, que generalmente es falso, lo que está en debate, porque muchas de estas cosas están en debate permanente. La energía nuclear es un tema que tiene debate permanente con defensores absolutos de su limpieza y otros defensores de su imposibilidad y que hay que cerrarla. Y esto está sucediendo en muchos países. Hay países que están desarrollando mayor energía nuclear y países que están cerrando sus centrales nucleares. Obviamente hay temas que no están resueltos, son un debate permanente. Ahora, hay otros temas que uno hurga un poquito en lo que está informado profesional y científicamente, y no hay ninguna duda, las plataformas están, digamos, en todo el mundo están desarrolladas. La posibilidad, estamos hablando del mar continental, estamos hablando de 300 kilómetros de una costa, no puedo hacer esta mise en escena de Mar del Plata empetrolada, porque estoy hablando de una falacia total y absoluta. Entonces me parece a mí que frente a eso hay que informar para obtener consenso, si no, lamentablemente muchas voces se levantan, no representan mayorías, representan minorías, pero son muy activas y empiezan a generar una situación de no consenso social, de no aceptación de este tipo de cuestiones. Y hay mucha fragilidad o mucha fragmentación política en todos lados, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Chubut, con la marcha atrás, con la posibilidad de la minería a cielo abierto, y uno ve lo que pasa con la exploración offshore en Mar del Plata, donde el gobierno publica el decreto, está en silencio, después aparece Cabandier defendiéndolo con un discurso muy cercano al de Di Giacomo, pero se opone el intendente Montenegro, que es un hombre de Juntos por el Cambio. Eso es lo que ve uno, ¿no? Mucha ida y vuelta, porque nadie tiene... Como y nadie tiene mucho poder político para avanzar con el proyecto, me parece, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. Bueno, a ver, perdóneme, diputado, la última de Verónica Benaim. A ver, Vero, vamos. No, una cortita, porque en algún momento lo tocó, lo mencionó así por arriba. ¿Qué opina entonces de la iniciativa que está teniendo Milei de sortear su sueldo? Bueno, yo creo primero, lo leí a Kachanowski, dice, si Kachanowski, que es un liberal y que es un economista de la línea de Milei, dice que es una chantada y una mentira, porque a él le llegó como que se hubiera inscripto y no está inscripto justamente, o sea que evidentemente me da la impresión que es una argucia de este muchacho para tener una base de datos importante a la cual dirigirse y moverse, ¿no es cierto? Y con la cual moverse seguramente a un precio mucho menor de lo que hubiera tenido que pagar si hubiera querido una base de datos pagada a alguna de estas empresas que te la venden. Me parece que es un absurdo, supongo yo, que como él es un empleado que le pagan determinadas empresas muy importantes y es un hombre que responde a la patria financiera, si le tenemos que decir, es un término usual en la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que en ese caso, para mí queda claro, ¿no es cierto?, a quién responde Milei. Milei es un empleado de determinados sectores especulativos financieros nacionales e internacionales. En función de eso, él se permite decir una serie de cuestiones que yo te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, cuando uno parte de un sofisma, cuando uno parte de una falsa premisa, que por ahí es menor, pero es falsa, puede llegar a conclusiones absolutamente absurdas que parece que son verdaderas.
Y yo creo que esto es lo que hace Milei en general, es decir, él nombrando una serie de autores y demás, va avanzando hacia determinados términos que después en la economía real, en la de todos los días, en la de gente que tiene que gobernar, ser gobernada, administrar y ser administrada, no tiene nada que ver con su propia realidad. Él hace su negocio, obviamente yo creo que forma parte totalmente legítimo, pero forma parte de los representantes testimoniales. Yo digo que el día que me muestre la existencia, qué sé yo, de Mileilandia, donde se hace la política que él dice, pues creo yo que lo más cercano fue lo que intentó hacer Trump en Estados Unidos y lo sacaron corriendo, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión que tanto a derecha como a izquierda tenemos representantes que son testimoniales, que tienen todo el derecho a decir lo que dicen, pero que no responden a una realidad fáctica. Responden a lo que ellos piensan y a los que ellos en todo caso les sostiene la posibilidad en una determinada coyuntura de obtener votos. Una última por mi parte, diputado. El lunes o martes, falta la precisión del día, de la semana que viene, se reúne Juntos por el Cambio con Martín Guzmán y con autoridades del oficialismo. Digo, ¿ustedes tienen fecha para una reunión con Guzmán como bloque? No. A nosotros no nos han comunicado. Me parece bárbaro que se reúnan los responsables primero, porque tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos son los responsables de la situación económica en la que estamos. Así que importante a ver si entre ellos, espero que no lleguen en esta costumbre argentina de echarle la culpa a otro, de echarle la culpa a nosotros, a los que no estamos en la reunión. Así que me parece muy importante que se junten, que lleguen a alguna forma de consenso y, por supuesto, cuando seamos invitados también daremos nuestra opinión, ¿no? Diputado, una última de mi parte. ¿Cómo está la situación de la violencia mapuche ahí, o de los grupos de autodenominados mapuches que están ocupando zonas como Villa Mascardi y otros lugares? Hubo situaciones, hasta diciembre mismo, situaciones de violencia muy fuertes. ¿Cómo está siendo controlada esa situación? El último hecho que tenemos fue también un hecho que se hizo público a nivel nacional, que tuvo que ver con una orden de desalojo frente a la cual produjeron un acto de vandalismo en las oficinas de turismo del Bolsón. Sí. Eso fue lo último que sucedió. Esto está en suspenso. Yo creo que en este sentido la justicia tiene la palabra, ¿no? Es decir, la justicia provincial y la justicia nacional tienen la palabra y bueno, a partir de ahí veremos cómo se destraba esta situación. Hoy está en una situación, diría yo, de stand-by. Ahí estamos. Hace tiempo, tiene la palabra la justicia y todavía no hay ninguna medida, ¿no? Lamentablemente no se han podido llevar adelante, no se han llevado a cabo. Creo yo que además hay ciertas posturas de sectores del gobierno nacional que apoyan este tipo de cosas, fundamentalmente a través del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Por lo tanto, mientras se sientan apoyados, financiados o cubiertas sus necesidades básicas, van a seguir con esto porque también forma parte de su negocio, de su realidad, poder agitar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí estamos, el diputado Luis Di Giacomo, Juntos Somos Río Negro, titular del bloque Provincias Unidas. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Hasta luego, buenas tardes. Ahí estamos. Bueno, estamos nosotros con Martín Di Natale, estamos con Verónica Benaim, estamos un rato más. Esto es DTV, primera edición, la pausa y ya venimos. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y al lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso
te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6,
12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresa en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Estamos en DTV, recordamos la temperatura 39 grados y atención con un dato que estaba registrando Martín Di Natale, muchos cortes en distintos barrios de la capital y el conurbano, así que un dato problemático que está marcando esta tarde. Enseguida, Verónica Benaim, hablamos de eutanasia, pero antes me contaba Di Natale título de lo que pasa con un tema sensible, industria automotriz y electromovilidad, Di Natale. A ver, ¿qué pasa? Así es, un tema que le compete aparte al Congreso de la Nación. Brevemente, después lo vamos a desarrollar, si querés, después de el comentario de Vero, pero hubo una reunión en el día de hoy del jefe de gabinete Juan Mansur en la Casa Rosada con ADEFA, que es la Asociación de Automotrices de fabricantes de autos, ahí con el presidente Martín Galdeano y con Daniel Herrero, vicepresidente, donde analizaron todo el tema de exportaciones de automóviles, cómo vino la industria en el último año. Pero hubo una parte de la reunión donde el jefe de gabinete habló y coincidió con los fabricantes de automotores sobre la idea de impulsar el proyecto de ley de electromovilidad que promueve el Poder Ejecutivo y que lo va a enviar al Congreso de la Nación y que impulsa justamente para los próximos 10 años el desarrollo de la energía eléctrica en los automóviles. Efectivamente, sí. Uno de los participantes es el titular de una empresa que está planteando que para el 2025 ellos van a estar produciendo casi exclusivamente autos impulsados por electricidad. Claro, porque además el proyecto de ley del Poder Ejecutivo plantea que en 10 años la industria, sobre todo de colectivos, de transporte automotor en el AMBA, tiene que pasar automáticamente a energía eléctrica, con lo cual es un tema de amplio debate, pero que al parecer tiene el gran apoyo de la industria automotriz. Enseguida vamos con Verónica, pero en términos culturales, digo, Di Natale, hemos crecido viendo que todo se impulsaba, básicamente autos, camiones y colectivos con o nafta o gasoil, un poquito de gas. Así que este cambio en electricidad es un cambio cultural fundamental. Es un cambio cultural enorme, pero a su vez, Pato, es un cambio que tarde o temprano en la Argentina y en la región va a venir porque las industrias automotrices ya están fabricando autos y tienen un plan de aquí a 10, 15 años de dejar de fabricar autos con nafta o con gasoil. Ahí estamos. Bueno, es un tema muy interesante, Benaim, el tema de la eutanasia. A ver, ¿qué hay acá? Yo estuve viendo, ya esto pasa en Europa, pero vi el caso de un ciudadano colombiano hace muy pocos días. Pero bueno, todo lo que tiene el proyecto. A ver, ¿de qué se trata? Vero, por favor. Sí, justamente porque hace 3 días se conoció la noticia de Víctor Escobar, que es un ciudadano colombiano que justamente es el primero en aplicar eutanasia sin tener una muerte terminal, digamos, a partir de es el primero en Colombia y es el primero en Latinoamérica, a partir de un fallo de la Corte de su país que pudo, llevar adelante esta práctica que, en nuestro país no hay ninguna normativa. En ese sentido, ustedes recordarán que el año pasado, a fin de año, hubo una presentación de un proyecto de ley que se replicó en el Senado de la Nación. En el Senado lo presentó Julio Cobos, cuando estaba en la banca de la Cámara Alta, hoy diputado nacional. Y en la Cámara de Diputados la iniciativa fue presentada por Alfredo Cornejo y por Jimena Latorre, todos representantes del radicalismo y de la provincia de Mendoza. Vamos a contar un poco y recordar de qué se trata este proyecto, que es polémico para algunos sectores, para otros muy necesario y por eso me parece que está bueno ponerlo en debate. El objetivo es regular el derecho de todas las personas a solicitar y recibir lo que es la ayuda necesaria para morir, el procedimiento formal a ese efecto, las garantías
que han de observarse y los derechos y deberes del personal médico y del servicio de salud. Lo que busca básicamente es lograr una buena muerte para una persona que está en una situación donde la enfermedad está bien que no sea terminal, pero justamente no tenga ningún tipo de mejoramiento en ese sentido. Vamos a seguir con la siguiente placa, donde básicamente el proyecto de ley lo que dice en su redacción es que toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, en los términos establecidos de esta ley, tiene derecho a recibir la prestación de ayuda para morir, acceder a la atención de las prestaciones de ayudas para morir en los servicios del sistema de salud y también acceder a toda la información necesaria para recibir la ayuda para morir. Vamos a continuar con la siguiente placa. Perdóname, Vero, para entender, a ver, porque es una cuestión de mucha sensibilidad, a ver si te entiendo, la diferencia sería que cuando a vos te dicen los médicos que tu situación o la situación del paciente es terminal es porque queda muy poco tiempo, pueden ser días, horas. Acá lo que se abre es para aquella instancia donde no estés en ese momento, la situación no es terminal, pero la enfermedad que tenés es incurable. Entonces ahí se habla y se habilita esta posibilidad. ¿Por ahí va más o menos la cuestión? Exacto, que es en realidad que te causa un sufrimiento físico y mental, que no tenga reversibilidad. Sí, no, que no es reversible, efectivamente. Exactamente, que es irreversible. Exactamente, es eso lo que está planteando la iniciativa y va en sintonía con esto que contábamos recién. Así le sucedió a este ciudadano colombiano hace 3 días. Vamos a seguir repasando entonces los puntos del proyecto de Latorre y de Cornejo. Bueno. Seguimos con las placas. ¿Cómo no? A ver, ahí tenés más. Bueno, ¿cuáles los requisitos que plantea? Sufrir una enfermedad grave e incurable, un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esto va en sintonía con lo que estábamos hablando recién. Y ser ciudadano argentino mayor de edad plenamente capaz. Esto, porque obviamente el que acá tiene, digamos, la potestad de solicitar o de aplicar esta normativa, si se llegara a convertirse en ley, es el propio paciente. También formular 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito, documento fechado y firmado por otro medio que permita dejar constancia fehaciente con una separación de al menos 15 días corridos entre ambas, dice el proyecto de los legisladores mendocinos del radicalismo. Y en cuanto a otro de los requisitos que también propone la iniciativa, presentar consentimiento informado. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el médico responsable, antes de la realización de la prestación de la ayuda para morir, antes de la realización de la prestación de la ayuda para morir, exactamente. Así que, bueno, un poco esto es el proyecto que está proponiendo Latorre y Cornejo. La objeción de conciencia también es parte de la redacción de la iniciativa, de aquellos profesionales sanitarios. El profesional de salud que tenga que intervenir de manera directa en la ayuda del buen morir, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma deberá mantener su decisión en todos los ámbitos públicos, privados o de la seguridad social en los que ejerza su profesión. Y además, bueno, tiene otras posibilidades. Vamos a seguir con la siguiente placa. Es un proyecto de ley, Vero, muy similar a la legislación que tienen muchos países europeos. Digamos, por ejemplo, Holanda concretamente tienen un sistema muy similar, por lo que tengo entendido. Exactamente. Sí, está basado básicamente en lo que funciona en países de Europa. Y hay otra iniciativa también que presentó una legisladora cordobesa del Frente de Todos, por lo que, más allá de lo acontecido y de traerlo por la actualidad de lo que me pareció el tema, va a ser un debate, me parece, que se va a dar en este 2022 en el Parlamento. Vamos a finalizar con la placa de la objeción de conciencia, que tienen la posibilidad de derivar de buena fe al paciente para que sea atendido
por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Ustedes, esto de objeción de conciencia, ustedes, yo, nosotros, nos acordaremos un poco de la redacción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Donde también está escrito esto de la objeción de conciencia en los médicos, en el personal sanitario. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales, civiles, según corresponda. Bueno, esto es a grandes rasgos el proyecto de ley de Jimena Torres y de Alfredo Cornejo. También está presentado en el Senado de la Nación. Como les decía, hubo una diputada del oficialismo que también presentó una iniciativa y me parece que hay una gran intención de que tenga debate. Es una decisión también muy personal. Por supuesto. Es un tema muy sensible, pero que, bueno, justamente aquellas personas que necesiten tener, digamos, o tomen este tipo de decisión, también es muy bueno que tengan una normativa que los ampare, ¿no? Bueno, hoy falleció dolorosamente Martín Carrizo, el legendario baterista de Animal, que tocó con Cerati, que tocó con El Indio, bueno, y padeció durante muchísimos años ELA. Y la verdad que él decía hace poco, la última vez que habló con un colega de Infobae, él decía, me duele todo el día, 24/7, decía. Bueno, es uno de los casos que no era terminal cuando hablaba, pero era una enfermedad crónica y de imposible reversión. Mencionaste el caso de Cerati, ¿no? También. Claro. Los músicos que estuvo varios años incluso en Claro, exactamente. Así que bueno. Es una enfermedad degenerativa, además. El ELA. ¿no? Es la misma que padece el ex senador Esteban Bull. Claro. Y además es una cuestión que... Este caso, claro. Bueno, perfecto, Vero. Nada, digo, y habrá que ver con esto, Vero, no porque... hay países, perdón, no, Sí, Pato, no hay países de América Latina que tengan esta legislación, ¿no? Argentina sería pionera en esto. Claro, por eso el caso de Colombia es emblemático, pero este ciudadano García pudo hacerlo por una cuestión de un fallo de la Corte, no por una normativa vigente. Claro, no hay una normativa, claro. Está. Bueno, y qué sé yo, viste, no sé, pero a lo mejor se cuela el tema, ¿no? Como en algún momento parecía que no era nunca el momento para tratar la IBE y se aprobó la IBE, y acá habrá que verlo, ¿no? Claro. Pero bueno, incluso a lo mejor, Vero, a lo mejor en un tema de tanta grieta, esto que hace que haya posiciones cruzadas, efectivamente. Efectivamente. Bueno, hay posturas de todo, ¿no? Exactamente. La eutanasia es temas como el aborto, son polémicos, ¿no? Hay grandes posturas. Pero sí. Está. Bueno, muy bien. Presentación y la próxima nota estamos en DTV, por favor. A ver. Ahí estamos con el diputado Ricardo Burjaile. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo está usted? Bien. Diputado, ¿está en Formosa? ¿Dónde está? ¿O acá en Buenos Aires? Sí. Estoy en Formosa. Bueno, y a ver, un par de cuestiones importantes entonces. Los otros días escuchaba a gente especializada en el vínculo entre el clima y las explotaciones agropecuarias. ¿Qué es lo que iba a pasar? Uno tiene en Paraguay pérdidas del 30% en la cosecha de soja como consecuencia del calor. Le quiero preguntar cómo está la situación, porque este señor decía que él esperaba que se afectaran mucho núcleos, pero núcleos chicos. Tal vez era una expresión de deseo. No consideraba como que se podía haber una gran pérdida como consecuencia del calor. Pero ¿cómo está cerca suyo, cómo está Formosa en materia de sequía, en materia de cosecha? ¿Cuál es la descripción, Ricardo? Formosa está muy mal, Carlos. ¿Está muy mal? Está muy mal la sequía. Las temperaturas medias son hace bastante tiempo superiores a 35, 37 grados. Eso supone una evapotranspiración bastante importante. Y en esta época las lluvias escasean. En esta época suelen haber chaparrones, pero no hay lluvias. Entonces, si bien hemos salido bien del invierno, con abundante agua,
y eso para este clima es casi imprescindible, ¿no? Así que nada hace suponer que en las próximas semanas, o por lo menos en los próximos 10 días, hay alguna posibilidad de lluvia, pero nada bastante abundante. Así que en cuanto a los cultivos, que Formosa tiene poca agricultura, pero para zonas como el Chaco, Santiago del Estero, para otras zonas, Misiones, para la yerba mate, son bastante problemáticos. Y para la ganadería en Formosa también lo es, porque este sol con estas temperaturas quema toda pastura, claro, se degrada y empezamos a tener problemas en la alimentación de los animales. Así que está muy mal el clima en toda la zona. Perdóneme, yo tengo menos campo que una maceta, pero digo, cuando hay mucho sol y se queman las pasturas, ¿eso no se puede arreglar? ¿Hay algún alimento alternativo para los animales o no? No. Comen menos. Termina cayendo. ¿Cómo? Uno termina cayendo, pero esta es una época del año, Pato, donde es la época más barata para darle de comer a la hacienda, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasto crece naturalmente, porque si hay buena agua y sobre pasturas, las proteínas que tiene la pastura es lo que permite que el animal pueda ganar kilos en esta época. Comprar alimento supone un desembolso que no está previsto normalmente en esta época, pero entrado el invierno o un poco más y en esta época se hace necesaria, y entonces lo que termina sucediendo es que viene una liquidación de rodeo, baja el precio de la hacienda, no la carne, baja el precio de la hacienda, y entonces todos esos ciclos ganaderos que empiezan a hacer de retención de vientre, de terminación de novillos, se terminan complicando, y es más, terminan complicando al consumidor porque empieza a no haber hacienda para faena y aumenta el precio. Verónica Benaim, pregunte Benaim, a ver. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Verónica. Bien. Le quería consultar respecto a, obviamente, el tema en danza que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo está viendo este debate que se está dando, cómo está viendo, digamos, cómo está llevando el gobierno de la nación esto. Hace un rato un legislador nos decía, si hay información, hay consenso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si hay información y hay un rumbo, un plan, a nosotros nos pueden plantear la información. Lo que veo es que el gobierno, no sé si tiene un doble discurso, no sé si sabe hacia dónde quiere ir, yo supongo que sí, sería subestimar al gobierno, pero me da la impresión que hay un discurso para la tribuna y un discurso para el fondo, ¿no? No sé lo que negocia Guzmán, pero sí sé que no estoy de acuerdo con lo que se plantea. Uno puede plantear la negociación con el fondo desde lo romántico, o uno puede hablar desde la realidad. Suponer que Argentina no va a tener que hacer un esfuerzo para achicar el déficit fiscal, para solucionar el problema que tenemos de tarifas, para solucionar los problemas de combustible, es entender que no se quiere llegar a un acuerdo si esa fuera la posición. No se puede vivir con un déficit sistemático. Si tenemos déficit sistemático, ¿de dónde sacaremos los recursos para pagar nuestras deudas? No solamente al fondo, sino también a los acreedores privados. ¿De dónde vamos a sacar los dólares para crecer? Porque cuando una economía crece necesita y demanda dólares. Entonces, yo creo que el gobierno no dice todo lo que, no transparenta todas las conversaciones, y lo que tiene que venir a contarnos a nosotros es la realidad, cuáles son los números, cuáles son las proyecciones, y entonces seguramente nosotros vamos a, como hemos dicho y tenemos un compromiso, nuestro compromiso es con la Argentina, no es con el gobierno, es con el país, porque estas son políticas que trasuntan un gobierno y de hecho lo va a hacer así. Ahora, entonces... creo que... Perdón, diputado. Sí, perdón, ¿cómo le va? Martín Dinatale lo saluda. Entonces, ¿cómo el planteo que usted hace parecería diferir
a ver si entendimos mal o no, por ahí usted me puede corregir, pero parecería diferir con lo que planteó el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, la semana pasada, cuando dijo, y fue muy cuestionado dentro del PRO, que al gobierno hay que apoyarlo. Después de todo, el gobierno de Macri tomó una deuda y hay que hacerse responsables de esa toma de deuda. ¿Esta postura de Morales difiere de lo que usted plantea o no? Yo digo, no soy exégeta de Morales, ni voy a echarle la culpa al periodismo de lo que dice Morales. Lo que yo tengo entendido que quiso decir Gerardo Morales, que quizás se expresó mal o lo tomaron mal, no lo sé, es que esta es una deuda que es transversal a todos los gobiernos, porque la deuda que se generó ante el fondo en el 2018 fue para pagar deuda de gobiernos anteriores, que incluye gobiernos kirchneristas, y que por lo tanto es vocación nuestra ayudar al gobierno, porque estamos ayudando a la Argentina. Eso no es más que lo hemos dicho, lo hemos ratificado. Nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno. Ahora, si se toma circunscripta alguna frase, no es mi responsabilidad. Claro. Nosotros lo que sí tenemos es un compromiso con la sociedad argentina. No es ni con el gobierno, ni con nada. Es con la sociedad argentina. Y queremos que a la Argentina le vaya bien. Eso no supone tener un cheque en blanco al gobierno, en absoluto, pero quien debe negociar es el gobierno y el ministro de Economía. Es el presidente de la República y el ministro de Economía. No negocia la oposición. Es más, a la oposición debería venirle la carta de intención de la negociación con el fondo. No somos nosotros los que vamos a decir cómo se van a modificar las partidas, pero sí creo cómo se van a modificar las partidas, cómo se van a administrar los recursos, porque eso le compete al Poder Ejecutivo. Entonces, volviendo a lo de Morales, yo creo que lo que Gerardo Morales ha expresado es que esa deuda que se generó en el año 2018 abarca a todos los gobiernos, porque la deuda que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es una deuda de 241 mil millones de dólares. Si alguien cree que eso no se tiene que pagar, ¿con qué recursos se iba a pagar eso? Entonces, bueno, por lo tanto, yo no veo ninguna contradicción en esta materia. Nuestro compromiso es con la sociedad. Ahora, el gobierno tiene que saber hacia dónde quiere ir, porque da la impresión, cuando uno escucha a algunos sectores vinculados a la vicepresidenta, que quieren que esto vuele por el aire. Nosotros no queremos que vuele por el aire la negociación con el fondo. Queremos que se haga y que se haga bien. Ahora, diputado, una cuestión, porque bueno, es un debate eterno pero usted dice, el gobierno de Cristina dejó una deuda de 241 mil millones de dólares, pero parte era en pesos, diputado, y no es lo mismo que 100 pesos o que 100 dólares, no es lo mismo con acreedores privados que con el fondo, porque digo, el Estado argentino recauda pesos, entonces bueno, es más fácil pagar deuda en pesos que en deuda en dólares. Y lo otro, cuando uno se endeuda con el fondo, a diferencia de los privados no te están diciendo, che, reducí el déficit fiscal, che, subí las tarifas, che, bajá el costo previsional. Hay condicionamientos. Yo lo que hoy hablábamos con Martín y después lo hablábamos con el diputado... ¿Cómo? ¿Me permite ahí una cosa? Sí. El acreedor le presta en la moneda en que cree confiable. Si alguien va y pide hoy un crédito, difícilmente alguien le preste plata en pesos. No, claro. En realidad. Porque nuestra moneda no es confiable. Este es el primer punto. Sí, totalmente. Ahora, en ese crédito, en esa deuda que decimos de Cristina Kirchner, lo que estamos diciendo, o lo que está implícita en esa afirmación, es que es más fácil pagar en pesos porque le damos a la maquinita. Sí. Esa maquinita es lo que genera la inflación. Entonces, este concepto argentino de que si tomo deuda en pesos, total no tengo problema, le meto unos cheques o le meto la maquinita y pago esa deuda, por supuesto que es mucho más fácil que pagar en dólares. Ahora, tenemos que saber que los acreedores nos prestan en dólares porque no creen en nuestra... No, totalmente de acuerdo. Pero Ricardo, a ver, además yo coincido, a Macri no le dejaron administrar como herencia Noruega. No le dejaron una enorme cantidad de líos. ¿Cómo? Pero hay que salir de Macri versus Cristina. ¿Sí? Porque la Argentina tiene una historia de sistemática.
Porque digamos, la deuda con el fondo, ¿sabes cuánto es, Carlos? 44.000 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda argentina hoy? 350.000 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿el problema es el 12%, el 15% o es el 100% de la deuda? Este es el primer punto. ¿Dónde está? Este gobierno, el de Alberto Fernández, se ha endeudado en países de 40.000 millones. Pero está bien, pero Ricardo, yo voy a otra cuestión. Ricardo, lo que yo no termino de... A ver, dale, está bien. Una sola cosa. Toma deuda en pesos, linkeada en dólares. ¿Qué quiere decir? Ajustada por dólares. Sí. Entonces, no digamos que es en pesos livianamente y que en todos los casos, teniendo déficit fiscal, ¿con qué la vas a pagar? Con emisión monetaria. Coincido. Ahora, lo que uno pregunta también es esto, el tema es el gobierno, que yo creo que no se solucionó con la toma de la deuda con el fondo, porque vos tenés un problema, como dice Bursaile y todo el mundo, acá el problema es que gastás más de lo que recaudás. Tenés un tema previsional que no podés reducir y que tiene un altísimo costo, y tenías el tema de las tarifas. Entonces, ¿cómo lo financia este gobierno? Con emisión. Y a lo que voy yo es, ¿cómo lo financió el gobierno de Macri? Tomando la deuda. Ninguno de los dos son caminos. Ese es el problema. Porque ni con emisión ni con deuda, porque estamos en un lío. A ver, ¿un Estado cómo se financia? Con lo que recauda. Vamos a lo más genuino. ¿Con la recaudación? ¿Con deuda o con emisión monetaria? Exactamente. No hay otra forma. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que la lógica que tenemos que decir es, señor, baje el gasto y adécuelo a los ingresos, ¿no? Entonces, en esa adecuación de gasto e ingresos, hoy en Buenos Aires estamos hablando de milagros, porque está habiendo corte de luz en todo Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Y acá hay algunos bajones. Entonces, nosotros creemos que en la salud y en la economía las consecuencias y los desarreglos no se pagan. No se pagan los desarreglos circunstanciales. Te podés pasar en algo, en alguna bebida esta noche, tomarte algún trago de más. Si tomás un trago de más todas las noches, vas a tener un problema de salud. Podés gastar un poquito más. Coincido, Ricardo, coincido. El emitir, subsidiar el déficit con emisión es, si querés, populismo. Lo que no me cierra es que evites la emisión y te endeudes, porque la verdad que las dos recetas son complicadas. A eso es lo que voy. Evidentemente, lo que la Argentina, quizás uno podría haber dado un camino distinto a ese endeudamiento. Hubo un estrangulamiento y se tomó la decisión de endeudarse a una baja tasa. También es cierto, Pato, que la Argentina y estas deudas normalmente lo que se hace es se pagan los servicios de deuda, ¿sí? Esto ha venido sucediendo y se ha hecho sistemáticamente. Y respecto a los ajustes que plantea el fondo lo que te dice es, yo no tengo problema, si me pagás los intereses, ajustalo vos como quieras o decime cómo lo querés pagar, pero en la medida en que vos me pagues lo que me tenés que pagar. Ahora, Argentina va y le dice, mira, yo no te voy a pagar por los próximos 5 años, te voy a patear a 20 años, y hay una carta del fondo que dice 10. Obliga a un cumplimiento. Sí. Entonces, eso es una discusión que tendrá que llevarlo adelante el ministro Guzmán. Ojalá negocie lo mejor posible, pero lo que en definitiva nos está pasando, más allá de la deuda, porque el problema de la Argentina hoy está circunscripto al Fondo Monetario. Ahora, hace 2 años tenemos la deuda. Sí, tenemos inflación, coincidimos, efectivamente, sí. Entonces, si este país, de alguna manera, no solucionamos los problemas de inversión, de flujo de dólares, que hoy estamos dependiendo exclusivamente y estamos prendiéndole vela estamos prendiendo vela a la exportación, evidentemente la Argentina no va a tener una recuperación del sector privado, no va a tener mayor generación de impuestos, y lo que el gobierno le dice, voy a pagar con mayor crecimiento, no se va a dar, porque al no haber inversión, al no haber ahorro, no hay inversión, al no haber inversión, no hay empleo. Exactamente. Bursaile, los cambios de tema, le preguntamos a usted como un hombre del campo, un hombre que ha tenido representación también del campo durante el gobierno de Mauricio Macri.
En estos días empezaron las primeras protestas de la mesa de enlace, se vieron en Santa Fe algunas protestas. Hay una decisión ya tomada de la Sociedad Rural Argentina, de la Confederación Rural también, de salir de esta mesa de diálogo que había con el gobierno. ¿Usted cree que esto implica todo este clima que se va a profundizar el enfrentamiento entre el campo y el gobierno a raíz de las medidas vinculadas con retenciones, con cepo a la carne? ¿Cómo está viendo esta situación de enfrentamiento cada vez más fuerte entre el campo y el gobierno nacional? Yo creo que hay una visión absolutamente distinta y hay una desilusión con lo que planteó el ministro Domínguez cuando asumió a lo que es hoy. El ministro Domínguez vino y dijo que iba a liberar las exportaciones de carne. Hoy vamos a decir que lo que ha hecho el ministro Domínguez es cerrado 7 cupos, había 7 cortes que vencían el 31 de diciembre del 2021 y ahora se han prohibido la exportación hasta diciembre del 2023, por un lado. Por otro lado, si bien han desaparecido los cupos, ahora hay que pedir permiso para cada embarque. Cada embarque tiene que tener un permiso. Con lo cual, es como que tenés un permiso condicional que te lo puedo dar o no dar, y eso afecta la garantía del importador y del exportador. No sabe lo que va a pasar. Por lo tanto, en materia de carne no ha servido. La pregunta es, ¿el cierre de exportaciones de carne le sirvió al consumidor? No. Aumentó el precio. Al mismo tiempo están aplicando la misma política, que lo que se llaman volúmenes de equilibrio, con el maíz y el trigo. Que maíz, trigo y carne, el ministro Domínguez ha llamado bienes culturales. Es decir, que si producís un bien cultural, estás complicado, porque el ministerio te va a meter la mano y no sabés que va a salir disparado para el lado de los exportadores. ¿Por qué? Porque en el caso del trigo, Martín, por ejemplo, en el caso del trigo hay una competencia entre la exportación y el mercado interno. Lo que está diciendo es, la molinería, que es el mercado interno, quédense tranquilos, ustedes van a comprar como quieren, cuando quieren, y la exportación lo que permite es la cartelización porque les da un cupo para que compren, ¿sí? Le da un volumen de equilibrio. Entonces, ¿quién termina siendo? Si no hay 2 canales que se pelean por un periodista, vamos a decirlo así, sí. ¿Qué termina pasando? El canal que te contrata te paga lo que quiere. Ahora, si vos sos un periodista que se disputa un canal y otro canal, salís beneficiado vos. No, está bien, bueno, pero a ver, lo que usted está planteando son 2 cuestiones que tienen una profundidad enorme para lo que estamos hablando. Por un lado, lo que usted plantea es que, al parecer, el campo o los sectores que representan al campo dejó de creerle a Julián Domínguez, al ministro de Agricultura, porque Julián Domínguez les promete una cosa que después, cuando va a la Casa Rosada, el presidente de la Nación o quien sea, Guzmán, quien sea, le dice no, con esa medida no vamos, y hacen otra cosa, por un lado. Por otro lado, lo que usted está planteando es que, tal como está la política económica del gobierno en términos de agricultura, de agroexportaciones, no funciona un sistema como el que está planteado para lo que significa la productividad del campo. Son 2 cuestiones muy de fondo que usted está poniendo sobre la mesa. Correcto. Digo. Correcto. Lo que pasa es que la síntesis de eso es lo que recibe el productor. Más allá de, no sé si es Feletti, no sé si es Guzmán o es Domínguez, lo que el productor ve es que lo que había prometido el ministro Domínguez no se está cumpliendo. Que eso es respetar el funcionamiento de los mercados, ¿sí? Porque hay que desmitificar qué es el funcionamiento de los mercados. En todos los países del mundo ha subido los alimentos, pero ninguno como en la Argentina. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿por qué? ¿A qué obedece esta política si no ha dado resultados? No dio resultado antes. ¿Y sabes cuál es la realidad, Martín? Que terminan jugando, que en mi opinión es que tienen más compromiso con los exportadores que con los productores. Porque esto beneficia directamente a los exportadores, porque al no haber competencia, al haber muy poquitos compradores, lo que termina pasando es que te fijan el precio en desmedro de los productores. Y eso es lo que está pasando. Yo no lo llamaría en forma dramática al tema
enfrentamiento, si querés, ¿no? Ha pasado por momentos peores el sector agropecuario con el gobierno. Yo diría que hay discrepancia y confrontación de ideas y de metodología. Ahora, Ricardo, una consulta a ver si uno pudiese encontrar un punto medio. Los otros días hablaba con un diputado también, que además es productor de carne. Y él me decía, mire, dice a mí la verdad que esto de que hay que mantener un precio, que no se puede exportar, el tema de la falda, el tema del asado, el tema del vacío, dice, es un problema porque ¿sabe qué? Dice, yo tengo rodeo y si me hinchan mucho, liquido todo el rodeo, me guardo la plata y la pongo a trabajar en el banco, compro dólares. Cosa que, bueno, es como muy pragmático y puede ser que lo haga. Ahora, si uno se pone en el lugar del gobierno con un 50% de inflación anual, bueno, también es lógico que el gobierno trate de que algunos precios no se disparen y por eso toma esta medida. La pregunta es, a mí me habían dicho que en algún momento, creo que era la presidencia de Pepe Mujica en Uruguay, que en Uruguay se exportaba todo, pero que había un par de cortes que no se exportaban y que la cuestión funcionó. Digo, ¿puede funcionar algo a la uruguaya o esto no era la uruguaya y había diferencias? A ver, dos cosas respecto a lo que decís. Primero que ese productor ganadero que vos decís, sobre todo el ganadero, uno siempre, me acuerdo de un colega tuyo me preguntaba, y Bursaile, si no es negocio el campo, ¿por qué no lo vende y no se dedica a otra cosa? Porque el campo es mucho más que eso. Seguramente vos podrías ganar mucha más plata si hicieras otra cosa, pero te gusta hacer periodismo, ¿sí? Y el productor agropecuario le gusta ser productor agropecuario porque planta un árbol esperando 4 años que dé una sombra en el corral o alrededor de la casa. Sí, siempre tiene revancha también. Y porque tiene sus raíces culturales y porque es un estilo de vida. A veces ganás, a veces perdés, ¿no? Pero entonces a mí no se me cruza por la cabeza. Hay algún momento que cuando decís, bueno, ya cuando vendés el campo es la última opción que te queda. Vendía el rodeo, dijo. Era, no vendía el campo, vendía el rodeo. Dice, me están hinchando. Un colega suyo ese. Claro, es la última opción, como dicen. Rodeo, depende del campo que cada uno tenga. Si yo vendo mi rodeo, no tengo nada para tener en el campo porque no puedo hacer agricultura. Claro. Pues lo tengo vacío. Pero volviendo al tema que vos planteás. Sí. Por supuesto que uno tiene que ver, y en estos casos vuelvo a lo mismo, hay 7 cortes que están prohibidos. En Uruguay eran menos cortes, fundamentalmente era la costilla, el asado, ¿sí? lo que era la uruguaya. Pero voy al esquema. No hay ninguna seguridad porque el resto era libre exportación. En Argentina no es libre la exportación porque tenés que pedir un permiso para cada exportación. Es decir, exportaste la semana pasada, nadie te garantiza que vas a exportar esta semana. Tenés que presentar el papelito y tenés que presentar el permiso. Este es el primer punto. Ahora, yo digo, el problema de la inflación es la carne. ¿Por qué sube la indumentaria el 120%? ¿Por qué sube la vestimenta el 120%? ¿Por qué los pañales subieron el 20% en el mes de diciembre? ¿No? Entonces, el problema de la Argentina... si vamos a suponer que la carne, como ha sucedido en muchas oportunidades, no aumenta, ¿tendríamos controlada la inflación? Claro, no. No. Entonces, simplificarlo al tema, diciendo que el problema de la Argentina es la carne, no digo que lo digas vos, pero todo el razonamiento es, aumenta la carne. No, coincido. Pero aumenta el tomate, aumenta la prepaga, aumentan los salarios, aumentan los alquileres, aumentan los impuestos, el Estado se hace el distraído, entonces te aumenta el 50% lo que tenés que pagar el monotributo y el 26% la escala, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente que tiene que pagar más impuestos. Entonces, esta es la realidad. Y el problema de la inflación, volvemos al génesis del problema. Sí. Es que gastamos más de lo que podemos. Diputado, ¿cómo está la situación ahí en Formosa del aumento de contagios de COVID? ¿Y cómo está el sistema sanitario respondiendo a esto, digamos? Bueno, creo que ha crecido muchísimo, igual que en todo el país, ¿no? En Formosa hoy hay alrededor de 800, 1000 y creo que llegamos a 1100 casos. Esto creo que está a las claras en la Argentina en el
10 de diciembre teníamos 3.500 casos, hoy tenemos más de 100.000. Entiendo que es producto de dos cosas, Martín. Uno es el relajamiento que ha tenido toda la sociedad en su conjunto, las fiestas de fin de año, un virus que es mucho más rápido y mucho más contagioso, pero a su vez lo bueno es que no tiene la tasa de letalidad que tenía el otro virus. Así que desde ese punto de vista en Formosa la estamos pasando igual que en el resto del país, con muchísimos casos, pero que por suerte y porque hay una buena vacunación, una tercera dosis, yo no sé los números puntualmente de mi provincia, pero sí digo que en Formosa hay un buen número de vacunados con 3 dosis, ¿no? Y eso, por supuesto, que amortigua la situación en cuanto a la internación, a la hospitalización y a los casos más graves. Pero lo que sí, no hay nadie, ni en Formosa ni en Buenos Aires, que vos sepas que no está con COVID o algún familiar de algún conocido. Está desparramado por toda la provincia. Diputado, la última, porque usted dice el gobierno te aumenta el monotributo, haciendo hincapié en que la verdad hay una vocación muy recaudadora en el gobierno, porque bueno, el gobierno tampoco tiene herramientas para sustentar el déficit. Hay mucho gasto y no tenés recursos. Ahora, lo que yo veo, porque ya le pasó a Cambiemos, la verdad que uno no ve que haya demasiado margen y menos acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para decir, che, el déficit fiscal se puede reducir acá, acá y acá. No hay demasiadas herramientas, digo. El tema previsional, mucho no se puede. El tema tarifas, hay que hacer algún equilibrio, pero no hay mucho margen, me parece, ¿no? ¿O usted cree lo contrario? Bueno, es interesante la pregunta, la afirmación. Cuando uno mira el presupuesto y mira la incidencia en el presupuesto que tiene el sistema de jubilaciones y pensiones, sabe que por ahí no es la cosa. Claro. ¿Sí? Por ahí no pasa la cosa. Evidentemente pasa, por otro lado, que es mucho más serio que todo lo que estamos hablando, incluso que tocar algunos impuestos, ¿sí? Porque no alcanza con tocar algunos impuestos. Y esto es mucho más largo, Pato Perotiro. A ver. ¿Alguien cree que con un gobierno queriendo echar la Corte Suprema alguien va a pensar en invertir en la Argentina? ¿Alguien cree que con los bloqueos que hay y la impunidad que tiene el sindicalismo en la Argentina para bloquear empresas, va a venir alguien a invertir en la Argentina? Entonces, evidentemente no pasa por donde vos y yo consideramos, que obviamente no es por el lado del ajuste de los jubilados y pensionados, sino que pasa por el lado de las inversiones. Ahora, Argentina hoy es un país que no es elegido por las inversiones extranjeras. Sí. Bueno, hace mucho, Ricardo, hace mucho que no es elegido. Hace mucho, ¿no? Es el gran tema de Cambiemos, ¿no? Que el segundo semestre no llegó nunca, pero bueno. Pero, a ver, obviamente, no llegaron porque hubo una crisis económica, pero no hay que olvidarse que Cambiemos no controlaba el Congreso. No controlaba el Congreso, no podía sacar las leyes que quisiera o las leyes que quería el país, que necesitaba a nuestro entender. Entonces, quizás sea el momento de dejar de discutir si la energía eléctrica tiene que aumentar, que de hecho va a pasar, el X%, y ver por qué no hay inversiones en la Argentina. Esta es la pregunta que debiéramos hacernos. Y tiene que convocar el gobierno. Entonces, sacaremos las conclusiones del momento de oro de la Argentina, cuando la soja valía lo que valía y cuando teníamos los superávits gemelos, ¿sí? Y la realidad de hoy. Pero está claro que hay muchas empresas que prefieren irse de la Argentina que quedarse. Entonces, estamos. La respuesta a lo tuyo, me parece, y a lo que yo también opino, es que la respuesta va por ahí. Ahí está. Ricardo Burjaile, Bloque Unión Cívica Radical Formosa. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, un gusto hablar con usted. Igualmente, igualmente. Bueno, estamos con Martín Di Natale, está recuperada Verónica Benaim enseguida, pero antes tenemos pendiente, Di Natale, el tema de la electromovilidad. A ver, títulos y qué es lo que se pretende, reunión básicamente, con Mansur. Lo que decíamos recién, Pato, hubo una reunión en Casa Rosada hoy a la mañana, el jefe de gabinete Juan Mansur, convocante,
con ADEFA, la Asociación de Empresarios vinculados con la industria automotriz, donde hicieron un repaso de los niveles de exportaciones de fabricación de automotores que hubo el año pasado, que aumentó el nivel de exportaciones, nivel de optimismo bastante alto, pese a la situación de pandemia, y en medio de todo esto, un planteo del jefe de gabinete, Juan Mansur, a los propios empresarios de la industria automotriz, donde se ratificó la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en cuanto se pueda con el proyecto de ley que elaboró el ministro de Producción Guzmán, sí, tanto Guzmán como Culfas, el ministro de la Producción y el ministro de Economía, vinculado con la electromovilidad. ¿Qué significa esto? A ver. Que sustancialmente lo que coincide en la industria automotriz en la Argentina como el Gobierno Nacional a través de esta reunión, de que hay espacio y un horizonte claro para que en los próximos años la industria automotriz cambie y tome el rumbo de la energía eléctrica. Es decir, tal como lo plantea el proyecto de ley que elaboró tanto Guzmán como Culfas, se plantea que en 10 años por lo menos, y por ejemplo, el transporte público del AMBA va a pasar a ser enteramente eléctrico. El tema producción automotriz hay que mirarlo con atención y cuidarlo, porque recién estábamos viendo los problemas del campo con Burjaile. Antes habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con el tema de la minería y los problemas que hay en Mar del Plata. Bueno, en el medio de este lío, la producción automotriz más o menos que está como encaminada, ¿no? Funciona ahora el tema de la exportación a Brasil, así que bueno, y ahora la cuestión de la electromovilidad. Está escuchando con mucha atención, ¿con qué vamos cerrando, Benaim? A ver, ¿de qué hablamos? No, vamos a estar atentos, Pato, seguramente mañana en la previa de lo que va a seguir siendo el desarrollo de la investigación que va a iniciar la Comisión Bicameral de Inteligencia, esta subcomisión, respecto a este tema que sin dudas me parece que hoy ha sido el titular de todos los medios de comunicación, al menos en este último tiempo, además del calor, ¿no? Tremendo que estamos sufriendo. Sí. Bueno, muy bien, Vero. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Andá poniéndote bien y nos estamos viendo acá in situ en cualquier momento, Benaim. Bueno, chau. Hasta mañana. Chau. Pato, bueno, 700.000 usuarios sin luz en el AMBA. Una situación bastante preocupante, sobre todo en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se encuentran los cortes más importantes. ¿700.000 usuarios? 700.000 usuarios hasta ahora es lo que dice el ENRE. Y bueno, mucha preocupación del Gobierno Nacional por esto. Sí, porque esto genera mucho malestar social, esto es como muy problemático. Primero estaba lo que era la zona de Caballito, esto se ha extendido, así que es como muy problemático y es un tema muy sensible, porque además afecta a todos, afecta a gente grande, afecta a chicos. Di Natale, dígame, en Extraordinarias, ¿hay algo o eso que puede ser tentativo depende mucho de lo que pasa el lunes con el tema de acuerdo con el fondo o no? Y la reunión. A ver, hay una hoja de ruta que ya se planteó el Gobierno Nacional, que está trabajando en la Secretaría de Legal y Técnica Vilma Ibarra, para un decreto concretamente para extender las sesiones extraordinarias hasta fines de febrero, con un temario obviamente tentativo, que es el temario que fija el Poder Ejecutivo al Congreso, que son temas únicos que puede tratar el Poder Legislativo, y que vamos a ver en las placas algunos de los temas. En un ratito creo que estaban preparando las placas. Me parece que todavía a ver, igualmente listos, son dos temas centrales e inmediatos los que van a estar en esa agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias. Uno de ellos es el que hablábamos recién, el acuerdo con el FMI, si es que se cierra. Va a venir el proyecto de ley aquí al Congreso, donde el Parlamento debe ratificar
ese acuerdo con el FMI. Y el otro tema es el tema específicamente del proyecto plurianual económico que se planteó el Gobierno Nacional y que también está atado al acuerdo con el FMI, ¿no? Ahí están los dos temas que plantea Martín Di Natale. Una cuestión que, bueno, me llamó la atención de lo que dijo Di Giacomo. Dijo, la verdad que no me preocupa que no nos inviten para el lunes o martes, que se hagan cargo ellos. Dijo, cierto. Bueno, esa posición de Di Giacomo no es la del otro bloque decisivo, el interbloque federal, donde el Topo Rodríguez estaba... Me parece que de manera entendible estaba como muy incómodo, ¿no? Porque dice, nos están llamando en segunda ocasión, en segunda instancia, así nos sirve, no debe ser importante, más sabiendo el rol clave que puede tener este bloque si necesita imperiosamente juntar voluntades el gobierno, ¿no? Exacto, lo hablamos aquí, Pato, hubo un comunicado del interbloque federal firmado por el Topo Rodríguez, donde lo que planteaban era la sorpresa, la molestia de por qué no habían sido invitados y un llamado al Gobierno Nacional a ser partícipe en esta ronda de diálogos y conversaciones con el ministro Martín Guzmán sobre los avances de las negociaciones con el FMI a todos los sectores del Congreso, es decir, a todos los jefes de bloque de la oposición, llámese Juntos por el Cambio, como también libertarios, bloque, los sectores de la izquierda y el interbloque federal, por supuesto, ¿no? Comunicado que fue muy duro, muy crítico del Gobierno Nacional, y después de eso no hubo una respuesta del presidente de la Nación, ni mucho menos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero lo tomó con otro espíritu. Dice, como dijo, bueno, que se pongan de acuerdo ellos. Exacto. Así que ahí estamos. Bueno, señor Martín Di Natale, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estuvimos con, recordamos, Verónica Benaim, siguiendo todo lo que está pasando con el tema inteligencia en el Congreso. Así que volvemos mañana nosotros a las 14. Ahora la continuidad periodística en DTV. Nada más, gracias, buenas tardes. Chau Di Natale. Adiós. Chau, chau. Nos vemos.